Arrancamos ahí Roberto López, el decano de la facultad y aparte jefe de cátedra de la cátedra de economía. Se va a estar sumando ahora en un ratito porque estaba teniendo un inconveniente ahí de conexión. Así que te quería, bueno, más que nada saludar, Roberto, pero bueno, en todo caso después hacia el final hacemos los saludos pertinentes. Bueno, la verdad que muchas gracias a todos, como decía Luciano recién, de sumarse, a los colegas docentes de la facultad, bueno, obviamente a todos los estudiantes que están cursando economía todos los martes. Bueno, hoy la verdad que estamos muy contentos desde la cátedra porque lo podemos tener presente a Roberto Bizán, justamente en la unidad que nos toca dentro del cursado de Economía Agraria, que tiene que ver con bioeconomía, la unidad 5 del programa. Bueno, nos parecía pertinente invitarlo a Roberto, que tiene una amplia trayectoria y experiencia en bioeconomía, tanto a nivel nacional como internacional. Roberto es docente de la Universidad de Buenos Aires, bueno, magíster en economía. Y bueno, si ustedes han leído un poco sobre Roberto, tiene muchísima bibliografía, muchísimo trabajo y muchísima experiencia, sobre todo en este sentido. Así que nos parecía antes aprovechando en este marco de pandemia las nuevas herramientas virtuales de que nos pueda estar acompañando Roberto. Así que, Roberto, de mi parte y de parte de toda la cátedra, agradecerte y la verdad que sobre todo por el tiempo y la dedicación y la preparación particularmente de esta clase que las ha ido compartiendo en ida y vuelta con la cátedra, con lo cual eso también lo valoramos mucho. Así que, bueno, todo tuyo, Roberto, y muchas gracias nuevamente. ¿Me escuchan? Ahí te escuchamos. Hola. ¿Me escuchan? Sí. Sí. Acá. Digo, me aparece un se ha perdido de la conexión de red. Juanma, decir si está ok, si no vuelvo a entrar. No, se escucha bien. Bueno, perfecto. Un placer, un gusto charlar un rato con ustedes. Un poco la idea de hoy, voy a poner ampliar el Power. Un poco la idea de hoy es compartir con ustedes en una charla tipo hora de la siesta, o sea, distendida, donde el que no tiene que dormir soy yo y el que tiene que tratar de hacer de que no se duerman ustedes, de vuelta vengo a ser yo. ¿Me escuchan? Sí, se escucha. Sí. Perfecto. Yo, como estoy mirando la pantalla y no lo veo, de vez en cuando voy a preguntar si me escuchan, porque no sea cuestión de que me quede hablando a mí mismo. Dale, sin problema, Roberto. Ahí en la barra abajo te conviene poner ocultar para después la presentación se pueda ver totalmente normal. Bueno. Les decía, un poco la idea de lo que queríamos charlar en el día de es lo que está en pantalla y el camino a seguir, el camino que yo quiero seguir en tipo 40 media hora, es un poquito esta idea de la aparición de la bioeconomía como un paradigma productivo. Después, el tema de economía y agro, que es una parte de la situación. Ahí en economía y agro, con 3 ítems, básicamente, ¿quién es el productor agropecuario hoy? Porque ahí tenemos ciertas divergencias habitualmente dentro de la profesión y una imprecisión de concepto que vale la pena aclarar. La otra Roberto, cosa que... Perdón que te interrumpa, Roberto. Sí, te conviene quizá apagar el video, así se te escucha un poquito mejor. Apagar el video tuyo, tu cámara. Como analfabeto... ¿Y dónde? Un segundo. Pero ¿por qué no encuentro el Bueno, si no, video? no hay problema. Se te escucha bien, se te escucha un poquito entrecortado nada más, pero por ahí eso por la Bueno. cámara.
voy a seguir esperemos que una vez por todas funcione la... más cerca de lo que es la industria del siglo XXI. Primer planteo es un poco la bioeconomía como paradigma productivo en términos históricos, es decir, dónde estamos parados cuando uno mira 50 años atrás y posiblemente... Bueno, yo aprovecho para aclarar algo también. Roberto Bizangues es licenciado en Economía, graduado acá de la Facultad de Ciencias Económicas y Estadística de la UNR, ¿sí? Es un graduado de nuestra universidad. Quería agregar a lo que Juan ha contado. Y bueno, es un economista industrial en sus orígenes del grupo de CEPAL, de Bernardo Kosakov, etcétera, de la UBA, pero que está dedicado a los temas del agro en los últimos tiempos, ¿sí? Y también estuvo a cargo del Censo Nacional Agropecuario que se hizo 2018, si mal no recuerdo, del cual se están publicando parcialmente los datos. Más allá del problema de la conexión. Pido disculpas, vuelvo otra vez al inicio. Ahora estamos. Les decía, un poco la idea que... Si querés, ahí va a tener que compartir de nuevo la pantalla, Roberto. Ajá. Ahí si querés, ahí en pantalla, en presentar ahora, pantalla completa. Ahora. Tu pantalla. Toda tu pantalla. Compartir. ¿Ahora? No, no se ve. Ahora sí. Ahí estamos. Ahora sí. El problema entre nosotros que somos del mundo académico no es grave en el sentido de que uno se pone incómodo, por lo menos yo me pongo incómodo, etcétera, etcétera. El problema es el sector agropecuario que, de acuerdo a los datos del censo, tiene un 35% de las 150.000 empresas agropecuarias que hay que dicen usar internet o que tienen conexión. El problema es que hay espacios geográficos de la Argentina que tienen una conectividad, particularmente en el no ANEA, muy baja. Y ese sí que es un problema, porque entre nosotros 10 minutos más o menos, yo me cambié de lugar y aparentemente ahora la cosa camina, pero el problema es la productividad futura del sector que tiene una restricción de ese tipo. ¿Ok? ¿Me escuchan? Sí, todo bien. Entonces, hecho ese disclaimer y con las disculpas del caso, vamos a dar clase. Les decía, un poco la idea es hacer un recorrido en estas tres vertientes de la bioeconomía para terminar preguntándonos qué hacemos en la facultad. Eje inicial. Mucho se habla de lo que conocemos como la tercera revolución industrial. La primera revolución industrial fue la idea británica del motor a vapor, más el carbón, los hornos, los grandes hornos con carbón y acero, la idea del motor a vapor subida al ferrocarril y al barco, y eso permitió integrar por primera vez el mercado mundial de una manera mucho más eficiente. Eso ocurrió en 1780 en adelante, hasta 1850, bajo condiciones sociales que los historiadores han reflejado de distintas maneras, y fue el primer capítulo de un capítulo mucho más grosso que tuvo que ver, o que tuvo lugar por allá por fines del siglo XIX, cuando Rudolf Diesel inventa de manera, digamos, más orgánica y más seriada el primer motor, para lo cual usó los famosos motores diésel, de ahí viene la denominación diésel, en Alemania y en parte en Austria,
para lo cual utilizó, y esto es anécdota total, es hora de la siesta, así que se puede volver con anécdotas, y utilizó como combustible el aceite vegetal. ¿Sí? Los primeros motores fueron de origen a explosión, fueron utilizando combustibles que a ese momento venían del mundo de los vegetales. La segunda gran escalón en la segunda revolución internacional fue el Fordismo. Henry Ford, cuando ganaba su primer motor, era un chacarero que a los 19 años se fue a la ciudad y empezó a trabajar como metalmecánico. También lo arma en base a benzina que salía de la madera. Con lo cual es interesante porque este segundo escalón técnico, la segunda revolución industrial, tuvo como epicentro el motor a explosión por un lado, hasta que invocamos el mundo de los combustibles fósiles con el petróleo a $5 el barril. Estoy hablando de 1910. Y eso dio lugar a lo que se conoció como la revolución fordista, que tiene básicamente dos patas. Estoy haciendo historia económica para legos, que tiene dos patas. Una es el uso de los combustibles fósiles de manera masiva y otra es el uso del cracking de los combustibles fósiles, léase la petroquímica sobre petróleo o sobre gas para armar los materiales plásticos. Previo a eso, y si hay alguno que tiene más de 50 en la sala, y yo digo la palabra baquelita, se va a acordar del primer plástico que venía de etanol de origen vegetal y que en esta segunda revolución industrial fue reemplazado por los plásticos en general. Esa segunda revolución industrial quiero marcarla con algún tipo de énfasis porque fue la base de lo que se conoció como el mundo de las energías fósiles, la petroquímica y el desarrollo masivo y uso masivo de materiales de origen mineral inerte, el acero, la bauxita, etcétera, etcétera, como epicentro de lo que se llamó el Fordismo internacional. By the way, el Fordismo internacional, 20 años más tarde, sobre 1950 aproximadamente, generó en el campo americano la famosa Revolución Verde. O sea, lo que era la tractorización, la mecanización, los híbridos y el mundo de la maquinaria de arrastre, fue un trasvasamiento en la segunda revolución técnica industrial del mundo industrial fordista urbano. Eso llegó a la Argentina con 20 años, 30 años de retraso, y ahí andaban los pampas dando vuelta, los pampas tractores, no los animales pampa, dando vuelta por Argentina como gran novedad en la década del 70, cuando ya tenían 30 años de viejo a nivel internacional. Bueno, ese mundo que supimos conseguir, de la primera revolución industrial, la segunda revolución industrial, a la que hay que rendirle homenaje a Charles Chaplin en tiempo moderno, porque es la mejor clase que uno puede tener sobre el particular, sentó las bases de lo que el mundo considera como el progreso. Y esas bases de lo que el mundo considera y consideró históricamente como el progreso estaban muy basados sobre el uso intensivo de combustibles fósiles para combustibles o para materia prima industrial, o también como materia prima para fundir metales y generar la base de los materiales de origen metalíferos inertes. Hecha la introducción, y ahí ya más distendida, con conexión, entiendo. Juanma, ¿me escuchás? ¿Estamos? Sí, se escucha bien, Roberto. Fantástico. Digo, vayamos a la tercera revolución industrial y empieza la clase. La tercera revolución industrial pega dos plenos en paralelo y está flasheándonos cotidianamente. Primera cosa es el uso difundido de las tecnologías de información y segundo, como si éramos poco y la abuela se fue de joda, la manipulación de los códigos genéticos. O sea, es interesante porque hay un cambio brutal que no nos damos cuenta en la cotidianidad respecto
a lo que ocurría 3 décadas atrás, que las TICs, las tecnologías de la información y la comunicación, pasaron a ser parte de la cotidianidad de una manera feroz. Digo, el WhatsApp, tengamos noción, 5 años atrás no existía. Y ahora hablamos y nos comunicamos por WhatsApp, etcétera, etcétera. Y lo segundo, y esto sí quiero remarcarlo como un gran salto respecto al pasaje previo, es el uso o la aplicación y valorización comercial de tecnología relacionada con la manipulación genética. Y eso va desde la primera ley de Mendel, pasando a la mutagénesis, haciendo escala en la transgénesis y recalando en los últimos 5 años en las técnicas de edición génica, PRISC9 y eso, todo ese tipo de cosas que los biólogos conocen al toque. Y ese mundo, que es el mundo que nos toca, fíjense que acá la revolución tecnológica empieza a pasar por lo biológico y de chiripa le pega al campo, para no decir de lleno. Mientras que las 2 revoluciones técnicas previas habían pasado por la ciudad, para expresarlo de una manera burda. Eso puesto en términos gráficos, que se van marcando ahí, nos van marcando una cotidianidad absolutamente distinta y nos ponen en tela de juicio 3 elementos que son básicos en cualquier modelo de desarrollo en la etapa histórica que quieran. Primero es la fuente de energía. Nos empezamos a desplazar de las fuentes de energía de origen fósil a las fuentes de energía de origen renovable. 1 de cada 10 litros que se cargan en el surtidor, depende si usa diésel o si usa nafta. Si usa nafta es un poquito más. 1 de cada 10, le decía, vienen de la soja, vienen del maíz o vienen de la caña de azúcar. Y eso todavía no está del todo entendido socialmente, ya sea desde el punto de vista de la percepción del aporte del campo a la sociedad, como de lo que implica al interior de lo que, entre comillas, podríamos llamar el campo, como tipo de actividad a la cual dedicarse. Entonces, primera cosa que viene cambiando y fuerte en esta tercera revolución técnica internacional es la idea de la fuente de energía, de lo no renovable, fósil, a lo renovable de origen vivo, para llamarlo de una manera. Segunda cuestión, hay toda una movida de revalorización de los materiales renovables, tipo la madera o el papel reciclado y todo ese tipo de cosas, más los primeros desarrollos ya a escala industrial de tomar una cierta cantidad de biomasa vegetales o animales, meterlas en un reactor, recombinarlas, reagrupar monómeros y polímeros y empezar a sacar materiales cuya base viene del mundo natural y renovable. Es decir, los asientos que usa el Ford Escort de Estados Unidos vienen de polioles, que vienen de la lecitina, que viene de la soja, que viene de la pampa húmeda o del Corn Belt americano. Y lo tercero, ojo el piojo con este segundo punto, porque esto es medio subversivo expresarlo de esa manera, ya no estamos pensando el agro para grano, sino que lo estamos pensando para materia prima de biomateriales, o por lo menos en parte. Después voy a volver sobre eso. Lo tercero es que los bienes de capital que hacen la modificación de todo esto, estamos acostumbrados a tornos, maquinarias, herramientas, y ahora tenemos torno, maquinaria, herramienta, enzimas, bacterias, levaduras, etcétera, etcétera. O sea, quienes hacen la transformación de la materia prima empiezan a ser seres vivos, modificados. Entonces uno tiene un montón de, ahí en Pergamino, un montón de chala, marlo, etcétera, etcétera, desecho de la industria de la semilla del maíz, se lo pone en un reactor químico, le pone una cierta cantidad de bacterias adentro, las bacterias son metaneras
por naturaleza, las que se ponen ahí generan metano y usted la conversión de lo que era un desecho en un producto gaseoso y posteriormente transformación en energía no es una máquina, es una máquina viva. Ergo, el que aísla, modifica y reproduce esa maquinita viva que son los bienes de capital vivos quiere derecho de propiedad intelectual. Bueno, haciéndola corta, diría, estamos en condiciones de decir que la tercera revolución industrial, dicho en lenguaje de Teenager, nos está flasheando los conceptos académicos. ¿Por qué? Porque cambia la fuente de energía, cambian los materiales y cambian los bienes de capital y empieza con algunas preguntas que son complicadas. La idea de qué son recursos naturales ahora está totalmente en discusión, porque ya no es tener minerales o petróleo o fertilidad, es tener capacidad técnica para que lo que existe en la naturaleza usted lo pueda revalorizar en tiempos de escala temporal humana. Y como éramos pocos encima de que estamos en hora de la siesta, hay toda una movida de corte ambiental que empieza a ponerle restricciones severas y altamente deseables a todo el proceso de desarrollo, tanto de lo urbano como lo semiurbano y lo rural. O sea, estamos en lo que llamaríamos la tercera revolución industrial y en función de ese enfoque o de ese movimiento de lo fundamental del mercado, y yo cada 5 minutos voy a preguntar, ¿me escuchan? Y ustedes me tienen que decir que sí. ¿Estamos? Sí. Sí, Roberto, Fantástico. ahí te escuchamos. Ahí si querés aprovecho para decirte, ahí abajo donde te aparece compartir, dejar de compartir, al lado aparece ocultar, si querés picar arriba de ocultar, así se ve mejor el... Ahí está, excelente. Cualquiera de los alumnos de menos de 30 años que hable de el analfabetismo analógico, lo sacás de la charla, ¿de acuerdo, Juan Manuel? De acuerdo. No, manchista. Entonces digo, ese es el mundo, y en ese mundo, en los últimos 30 años aproximadamente, usando una vieja definición de un rumano llamado Georgescu Redhead, que de dicho sea de paso estaría bueno que lo googleen y lo lean un pedacito, está en castellano los libros, o están en castellano Hola. Están en castellano los principales libros, apareció el término de bioeconomía para tratar de entender este tipo de fenómenos. ¿Qué es la bioeconomía? Básicamente la bioeconomía hay 3 definiciones para mirarla, pero el concepto general es este. Primero de todo, capture energía libre. Y en la captura de energía libre que está sobre la pantalla izquierda, o el lado izquierdo de la pantalla, la forma de capturar energía y transformarla en la segunda columna que está en la filmina, que es la biomasa, es a través de una creciente sofisticación de los procesos de fotosíntesis. O sea, cómo transformar luz en base a un grano sobre un sustrato llamado suelo en biomasa de la manera más eficiente, y ahí lo que era la sencillez y el calificativo de primario sobre la agricultura se ha complejizado a través de la utilización de un conjunto de herramientas tecnológicas que van desde la vieja máquina Rotaña 62, que de casualidad andaba para adelante y trillaba, a una estructura tipo joystick de la última clase o action o cualquiera que les guste, que son unas máquinas de una perfección con incorporación de tecnologías electrónicas espectaculares. ¿Para qué? Para hacer una agricultura que crecientemente empieza a ser 3.0, o sea, por ambiente, etcétera, etcétera, doy por sentado que el público entiende que estamos hablando, en base a modificaciones
en las genéticas vegetales y animales hechas en laboratorio a alta escala. O sea, ese pedazo que no entraba en la agricultura tradicional ahora forma parte del campo. Para hacer biomasa. Ya no es para hacer grano o carne, es para hacer biomasa. A mí no me interesa solamente el maíz en términos de el choclo o el grano, sino que me interesa la planta completa, porque eso es la materia prima inicial y ya empezamos a hablar de el cracking de la planta completa de maíz. ¿Para hacer qué? Básicamente alimentos, pero alimentos que además, ustedes van a la góndola de cualquier supermercado y van a ver que hay cada vez menos materia prima para hacer recetas de la abuela en casa y cada vez productos sofisticados a consumir diferenciados. Y si paran la góndola de la leche, ahí es el sumo, porque tiene probióticos, nutracéuticos y cuanto alimento funcional se le ocurre. O sea, el alimento hecho en casa ya dejó de ser un pedazo relevante de la dieta para transformarse en su reemplazo en semi-elaborados que van desde la alimentación a la sanidad o a la prevención de la salud. Segunda cuestión, aparecieron los biocombustibles. De eso vamos a volver a hablar después. Tercera cuestión, aparecieron los biomateriales que yo adelanté. O sea que en definitiva, la bioeconomía es un conjunto de nuevas tecnologías que permiten mejorar la captura de la fotosíntesis en tiempo real, convertirla en alimentos funcionales, bioenergía y biomateriales, optimizando el uso de la biomasa y recirculando la energía en tiempo humano. A diferencia del modelo fordista, donde el uso del barril de petróleo lo que hacía era capturar energía acumulada 40 millones de años atrás y quemarla en 5 años, usted ahora lo que está haciendo es captura energía del sol en Río Cuarto, en maíz, en 180 días lo convierte en granos, en 20 días lo convierte en etanol, pone en marcha el proceso productivo, le deja además del etanol la burlanda va al feedlot, el feedlot va al alimento balanceado, va a la carne, además le queda la bosta la levanta, la pone en un biodigestor, el sustrato del biodigestor es fertilizante natural, lo de arriba es gas metano, quema ese gas metano y con ese gas metano quemado lo convierte en energía y cierra el circuito. O sea, usted en el curso de 2 años capturó energía y la devolvió a la Tierra con algún grado de equilibrio. Además de eso, ¿me escuchan? Hola. Sí, sí, perfecto. Además de eso, apareció ese mismo tipo de lógica aplicada al mundo de la salud humana que está puesto ahí sobre el final y que de alguna manera es una réplica del mismo modelo de entendimiento de la naturaleza y de recirculación, pero aplicado a lo que es mantenimiento, restauración y prevención de la salud. Vegetal, humana, animal, ahora pensado como una plataforma única. Entonces, este es el segundo punto que yo quería marcar, que es el concepto en sí de bioeconomía que me aleja de la revolución fordista de 1950 del siglo pasado, basado en el petróleo y en los materiales inertes y combustibles fósiles, a un modelo de materiales renovables y energías renovables, donde usted tiene que entender cómo es el ciclo biológico de cada uno de los procesos que sustentan las producciones, de bienes, de servicios y de la propia plataforma de salud. Paro acá y digo, hecho ese resumen. Bioeconomía tiene
4 acepciones. Primera acepción, es un paradigma productivo. Y en ese paradigma productivo me faltaba eso. Las bacterias y otros seres vivos son elementos vitales en la transformación de energía. Son bienes de capitales del siglo XXI en mi percepción. Entonces, primera historia, así como tuvimos el paradigma fordista, se está pariendo el paradigma biológico o de la bioeconomía. Y eso tiene impacto sobre la forma de producir bienes y servicios y está generando lo que algunos llaman la cuarta revolución industrial del mundo. Ahora no anclado sobre la ciudad y lo metalmecánico o lo químico, petroquímico, sino anclado sobre el suelo como punto de partida y redefiniendo el espacio de donde se produce la actividad económica. Segunda definición, esto implica, además, política y geopolítica. O sea, un enfoque donde usted se puede preguntar, ¿cómo hacemos para subirnos a ese carro? ¿Dónde están esos recursos? ¿Quién tiene la tecnología? Fíjense qué interesante, porque ahora la definición, como yo lo dije hace 10 minutos atrás, de recurso natural cambió. O sea, no es solamente el recurso natural de pergamino. También las zonas menos favorecidas de tierras fértiles tienen otros recursos que pueden ser incorporados económicamente en tanto y en cuanto usted tenga la tecnología adecuada. Y la pelea por esos recursos genera interrogantes políticos, si uno lo mira en una sociedad particular, y genera movimientos geopolíticos si lo mira a nivel global. El otro enfoque de la bioeconomía es un problema de los académicos. O sea, todo lo que estudiamos de organización industrial, etcétera, etcétera, teoría de contrato, todo ese tipo, Williamson, todo ese tipo de cosas, de 20 años atrás, teoría de la administración, etcétera, eso estaba referido al modelo fordista maduro. Entonces ahora hay toda una corriente de estudio económico y ahí viene la palabra bio-economía, que es el ámbito académico de la relevancia de la tecnología. Si hay una caja de Edgeworth, esto es para los economistas, si hay una caja de Edgeworth que marca los límites o los límites lo marca el planeta y la variable es la tecnología y no los precios se acomodan a la tecnología o viceversa, la tecnología es endógena al sistema, etcétera, etcétera. Todas esas cosas de Romer que sería lo que llamaríamos el capítulo 3 de la bioeconomía. Y hay gente que es muy socarrona, muy bicha y dice, macho, esto puede ser una moda. También queda abierta la posibilidad. Dicho eso, o sea, definido el modelo de la bioeconomía, cuando yo hablo y lo bajo a la práctica, para mí granos en materia de bioeconomía, para poner ejemplo de lo que estamos hablando, no es polenta, en el caso del maíz, solamente. Es alimentos balanceados, es aceite, es bioetanol, son pegamentos, toda la industria que depende de los almidones y las dextrosas, es papel y es producto farmacéutico. O sea, empezamos, es muy lanzado lo que estoy diciendo, pero lo que está demostrándose en el mundo intermedio entre la biomasa inicial y el paso siguiente es que empezamos a hablar de cracking de los granos. O sea, el sorgo, el norte de Santa Fe, cultivo medio pelo, bolsillo corto y tierra magra. Es una materia prima que puede ser alimento, sorgo para engorde de hacienda. Puede ser sorgo dulce para biodigestor, fábrica de etanol.
y varias producciones más dada la cantidad de lignina que tienen determinadas variedades de sorgo. O sea, primer tema, yo los invito a flashear con la cabeza de que empezamos a hablar de cracking de los granos más que molienda de los granos desde el punto de vista industrial. Una vaca o un novillo, esto me lo enseñaron los de los fríos y saben un montón, ¿no? Me dicen, mirá, el negocio de la vaca, de la carne es, yo te cambio el animal en pie y lo pago con 2 medias reses o 4 cuartos, como le gusten. ¿Me siguen? O sea, con la carne. Y me queda el quinto cuarto, que es una fuente cuasi inagotable y de alto valor agregado de generación de riqueza, que es lo que se llaman el completo. Ácidos biliares, cuero, pelo, diversa cantidad de materia prima que después entra al mundo industrial. O sea, veamos la vaca o el novillo, además como un excelente asado que lo vamos a comer ahí en Zavalla cuando no haya más coronavirus. O sea, vayan pensando que críen el animal a pasto, que tarde como 18 meses, porque hasta que podamos hacer eso va a pasar un tiempito, pero por lo menos hay que tener fe en la vida. Digo, independientemente del asado, la diferencia de valorización en el negocio está en la cantidad de subproducto que usted le puede encontrar a lo que en general se ya conoce en la jerga como el quinto cuarto. Ejemplo de eso, agarren la ruta 70, pasen por Yerubá, que manufactura sangre bovina. Su materia prima es un desecho, o lo que fue un desecho, de alto valor agregado para la, primero, separación, por un lado plasma, por el otro lado proteína, y después la posterior elaboración de proteínas como base industrial. Y después están los biomateriales, como dice un amigo, no hay peor cosa que hacer queso blando, porque te deja el suero y el suero es la materia prima, el producto relevante, no el queso blando que vale 2 mangos con 10. Lo de 2 mangos con 10 es de carácter académico puro, ¿está claro? Lo que quiero decir es que lo que en el modelo previo era el producto principal, en el modelo nuevo empieza en algunos casos a ser el producto secundario porque lo que interesa es el suero como materia prima. Y uno de los elementos que sale del suero desecado es un compuesto básico para hacer plásticos degradables. Nosotros estamos todavía pensando en suero cerdo en algunas circunstancias, en otro un poquito avanzado, y el mundo más desarrollado va pensando en biomateriales. O sea que lo que nosotros tenemos a esta altura del partido es una producción industrial de origen biológico altamente sofisticada en términos tecnológicos y con demandas locales e internacionales crecientes en el marco de un país que es un volcán. Bueno, como dijo Churchill, las mejores posibilidades de cambio están asociadas a las peores crisis. Así que hay que tener la cabeza abierta para repensar el tema de la bioeconomía. ¿Me siguen? ¿Estamos? Excelente, Roberto. Vamos para adelante. Voy a seguir hasta las 4, ya claro. Si no tienen problema. Bioeconomía, hay un cálculo que hizo Ariel Korenberg de lo que ya la Argentina es en bioeconomía. Porque a diferencia del modelo fordista previo, donde llegamos 20 años con retraso, ¿se acuerdan del Falcon? Era un auto 30 años viejo. El Winco, la heladera Siam, eso tenía 20 años de retraso frente a la frontera técnica internacional. Acá en esta llegamos temprano. Tenemos biotecnología, desarrollo que está marcado acá en
la gráfica acerca de cosas que ya estamos haciendo como esfuerzos productivos. Tenemos conocimientos muy afinados en materia de biotecnología avanzada, tenemos industria genética y tenemos capacidad de generación abundante de biomasa. O sea, por primera vez daría la sensación de que la revolución tecnológica pasa por lo biológico. Y un pedacito de lo biológico bastante grande es el campo. Segundo, llegamos temprano y tercero, hay mercado. O sea, el problema es nuestro. La restricción está dentro, más que afuera de la sociedad local. Con ese concepto, la pregunta siguiente es, ¿quién va a ser, y ahí bajo más al agro, el agente de cambio? O sea, ¿qué van a hacer los chacareros del siglo XXI? Y ahí, yo soy cuarta generación de inmigrantes. Tengo una biografía no autorizada que no se la voy a contar. Pero me crié en el campo bajo la denominación de hijo de colono, no hijo de chacarero. Y veo este mundo pasando el codo de los 60 y digo, ¿quién es el empresario del campo hoy? Déjenme hacer un juego rápido. Primera cosa, nosotros lo que tenemos en el campo son viejos productores tradicionales, algunos jóvenes y otros viejos, algunos chicos y otros grandes, versus empresas dinámicas agropecuarias. Y las empresas dinámicas agropecuarias tienen o tierras propias o tierra de tercero. Y del otro lado están dueños de tierra que se retiraron del negocio, que entraron al negocio en los últimos 30 años como reserva de valor, que juegan al tute en el boliche de pueblo, o que son profesionales o segundas o terceras generaciones y alquilan a estos jugadores. Y ahí vienen la miríada de contratos y la forma de los contratos que nosotros conocemos. Lo que era el dueño, el productor agropecuario, chacarero, colono, finquero, como quieran llamarlo, con la tierra propia y la familia adentro, ese modelo da la sensación que empresarialmente va en declive severo respecto a este modelo de organización, donde los dueños de la tierra están en un lado y los empresarios que usan la tierra están en otro. Entre paréntesis, no es necesario tener tierra para ser del sector agropecuario. ¿Quién labura? Bueno, según el censo, no sorprendió, porque el censo demostró que hay 31.160 contratistas de productores agropecuarios que no tienen tierra y tienen máquinas. Esos son los que atosigan los caminos rurales y son los que compran el 70% de la máquina agrícola de la Argentina. Y son los que llevan la tecnología como mosquito de un lado para el otro a lo largo de unos 1000 kilómetros de radio desde la zona más norte a la zona más sur en términos de un cultivo. Esos jugadores, que uno no sabe si son del campo o no son del campo porque no tienen tierra, pero trabajan de la tierra y saben una bocha, y son los que manejan los mosquitos de última generación, las las sembradoras de variables, etcétera, etcétera, o las cosechadoras ultra sofisticadas. Digo, este mundo de los contratistas es un pedazo del chacarero que no podría funcionar el sistema tan globalmente como funciona si no está en esto. Ojo al piojo, porque eso no aparecen habitualmente como producciones agropecuarias. Después está otra cosa que cuando yo era chico iba a la Federación Agraria y era almacén de ramos generales. Ahora aparecieron los insumeros. Y los insumeros te venden la receta a donde en el centro de servicio. Esos fenomenales galpones de las afueras de los pueblos o a lo largo de los caminos pavimentados que vienen a ser almacén de ramos generales más computadora más ingenieros de última generación, under 35,
ultra sofisticado, con mucha tecnología y financiamiento. ¿Eso forma parte del campo o no forma parte del campo? Porque la bioeconomía pasa ahí. ¿Me siguen? ¿Estamos despiertos o se aburrieron? Estamos en línea. Estamos en línea, fantástico. Tercera cosa. Ese mundo de los contratistas, los centros de servicio y los insumeros, donde van a laburar los pibes que salen de la Facultad de Economía Agropecuaria o de Ciencias Agrarias, son como el pulmón para que el otro esquema funcione y tienen del otro lado del mostrador todo el mundo de los servicios, que también atosigan los caminos rurales, que son los servicios de corta y de larga en términos de transporte, los seguros agrícolas que mueven una bocha de plata. Déjenme poner un número ahí para tener idea de magnitud. Transporte mueve 2.200 millones de dólares por año, aproximadamente. Transporte camionero. La industria de las semillas mueve 1.100. Máquina agrícola, con toda la ínfula, mueve 800 y 300 importados. O sea, este pedazo que yo acabo de señalar abajo es una parte súper relevante del tema. Voy a ir rápido porque si no vamos a quedar hasta mañana. Éramos pocos y el viejo modelo de almacenamiento fue reemplazado por el silo bolsa. O sea, todo el problema que discutíamos en la década de los 80 de la junta de granos, de quién tenía el monopolio de la comercialización, de la bolsa de arpillera, si alguno alguna vez se acuerda, la vio o no, eso fue reemplazado al toque en silencio y en el medio de la crisis por 40 millones de toneladas que se acumulan de piso y 60 de techo en los silos bolsa. Y eso implicó que haya toda un cordón dando vuelta al lado de los pueblos donde están los silos bolsas o silos fijos, de almacenamiento y acondicionamiento de grano, donde también van a laburar los pibes que salen del mundo agropecuario, universitario. Ipso facto, algunos de lo que podríamos llamar los productores agropecuarios se dieron cuenta que hacer un buen maíz de 110 quintales en San Luis o en alguna localización de Córdoba o en Santiago del Estero es una maravilla. 110 quintales por hectárea, levantando el maíz en junio. Eso no se vio nunca. Parte se corrió la curva de lluvia, parte apareció la genética de los maíces tardíos y se afinó el modelo de siembra directa con cobertura, con lo cual lo que era monte degradado 30 años atrás pasó a ser suelo productivo a tener y trabajar con mucho cuidado ambiental, porque puede ser de alta productividad o puede quedar degradado a la vuelta de la esquina. Pero esos jugadores que están a 200, 300 kilómetros del puerto dijeron, macho, yo voy a pagar 15 de retenciones y 20 de costo de transporte en términos porcentuales. Ergo, yo lo que hago es muelo en origen y hago chancho, vaca, pollo o biocombustible en origen. Y aparecieron las empresas de valor agregado en origen. Hay, según el censo, 260 productoras de biodiesel adentro de los campos y 560 plantas de alimentos balanceados adentro de los campos en este modelo de valor agregado en origen. Van a decir que estoy fumado, puede ser, pero vayan pensando que este es el mundo de la bioeconomía, de el quién va a ser la bioeconomía. Completo. Ese es el mapa de lo que es para mí hoy el chacarero empresario, y vayan pensando quién es el target
de mercado cuando uno piensa en educación para ese empresario que está haciendo la bioeconomía online en origen y en el campo. Esto es el bloquecito de bioeconomía donde saqué la parte alimentaria y puse estrictamente el foco en el campo para diferenciarme de lo que era el chacarero, productor agropecuario, colono, etcétera, etcétera, de 50 años atrás, cuando se matrizó en los 70 la idea de desarrollo industrial. By the way, déjenme hacer una pregunta clavada de examen a alumnos de organización industrial. ¿Cómo caracteriza usted la industria en este complejo? ¿Dónde empieza acá la palabra industria? ¿En la tierra? ¿Esto es una industria a cielo abierto? ¿Por qué no la consideramos industria? ¿Cómo se mide el aporte de esto a la economía? Digo, son todas cuestiones que a mí me parece académicamente súper relevante y que tienen que ver con esta nueva empresarialidad. Pum, pum, epa. 3 slides chiquititos, a fin de cerrar este punto. 2/3 aproximadamente de los 14 cultivos anuales que hace la Argentina en tierra de secano, y esos son las 140 millones de hectáreas que supimos conseguir como récord, son hechas sobre terrenos alquilados, bajo distintas modalidades. 2/3 de las actividades son subcontratadas. 90% de la cosecha se subcontrata. Y 2/3 de los costos que usted maneja como en esta red de productores agropecuarios vienen del mundo de los insumeros, o sea, vienen del mundo industrial. O sea, no lo maneja la lógica primaria controlada por el sector agropecuario, sino lo maneja el sector industrial y como tal, déjenme decirle que tanto el primer ítem como el tercer ítem están casi en su totalidad nominados en dólares, los que vienen del mundo de la economía. Modelo Brown and Joy, año 61, que dice que el sector agropecuario tiene los ingresos nominados en dólares y los costos nominados en pesos, con lo cual una devaluación le sube ipso facto la renta, es materia de discusión y revisión frente a este modelo donde usted tiene los costos fuertemente inducidos por el dólar. Y alguna parte del ingreso, por ejemplo, el ingreso que deviene de la parte de los biocombustibles, en pesos. O sea, revisemos el modelo de Stop and Go. Eso era un chiste para los economistas. Y del otro lado, algunas características de los agricultores en términos de su edad, que es inferior al promedio de Estados Unidos y de las economías agropecuarias europeas, cierta capacidad de formación con buena existencia de calificaciones nivel secundario y más, y una nueva camada de pequeños empresarios. Ahora, esto es el modelo, ¿para hacer qué? Ese modelo de empresario para la bioeconomía, ¿para hacer qué? Para hacer un modelo de este tipo. O sea, donde, ¿me siguen? Hola. Sí, de Diego, Roberto. Bueno, espero que no se hayan dormido. Si yo pudiera tener la pantalla partida y ver las caras, le hago encender a todas las cámaras, que levanten la mano, etcétera, etcétera. Entiendo que el tono era de clase, no era de conferencia magistral, porque si no, voy equivocándome. Pero digo, más allá de eso, yo definí los 3 paradigmas mundiales históricamente, el outline del tercer paradigma que desemboca en la de bioeconomía, el concepto de bioeconomía, la horizontalidad del concepto de bioeconomía, bajé al mundo agropecuario, me pregunté quién es el productor agropecuario y fui tirando líneas en el sentido de avalar que el productor agropecuario dejó de ser el chacarero de agricultura familiar para pasar a ser una red de distintas
distintos perfiles de servicios, de industria y de actividad primaria entrelazados por contratos bajo la lógica de el acceso a los medios de producción no es exclusivamente la propiedad, sino que es crecientemente el arrendamiento o la subcontratación. Entonces, con ese modelo, la pregunta siguiente de lo que resta de la charla es ¿qué produce ese complejo fotosintético y cómo se organiza como negocio? Entonces ahí yo voy a pasar a razón de 5 por cada modelito. Primer modelo que ha recibido un shock respecto a 20 años atrás. ¿Qué es hacer agro hoy en Argentina? Básicamente, hacer agro hoy en Argentina, o lo agropecuario, metamos ganadería y lechería también, es esta idea de un agro con rotaciones y complementaciones de absolutamente todo lo que usted le pueda sacar al agro, al suelo, manteniendo ciertas condiciones mínimas de fertilidad, dando y devolviendo y valorizando toda la energía que arranca desde las 6 de la mañana que sale el sol hasta las 7 de la tarde que se pone el sol, con la humedad y con el suelo. Y definimos de vuelta, o redefinimos el suelo. A mí como economista me dijeron ahí en la Facultad de Oroño que tierra era un factor fijo de producción dadas las dotaciones de calidad de las propiedades inmanentes del suelo. Después de 30 años de profesión, 40 años de profesión, me gusta más la definición de los muchachos de agronomía. El suelo es un ente vivo que no tiene ADN y que es el ámbito donde vive un bioma de millones de microseres que interactúan entre sí, sobre el cual opera el proceso de fotosíntesis más o menos controlado para obtener valor agregado. Resultado, tirás una semilla de soja bien comportada, 180 días, si todo camina bien, levantás 260 granos de soja. Eso es valor agregado, tratando de capturar todas las posibilidades de sinergias que hay en lo agropecuario, para lo cual paso a estos grafiquitos. O sea, el tambo, uno lo piensa, es una vaca que da leche. No, es una vaca que da leche y además da leche y hace bosta. Y hace bosta para hacer metano. Y eso me permite recircular el ciclo. Y lo que queda debajo de la carpita de metano que ustedes ven ahí en el segundo, primer y segundo de los grafiquitos, quedan los biofertilizantes. Entonces usted puede renegar con la bosta porque no sabe dónde tirarla o tirarla mal. Comprar una desparramadora de bosta y tirarla al azar en el campo y fertilizar de manera aleatoria, utilizar el metano, hacer un mapa de análisis de suelo del campo y desparramar la cantidad de micronutrientes necesarios de acuerdo a la zona que usted identificó como faltante, utilizando lo que quedó del biodigestor. Nada se pierde, todo se transforma. Eso vale para los fitos, vale para el caso avícola. Y en general, ahí lo que interesa es la escala mínima de la biomasa generada, la calidad de los desechos, los costos de transporte, las tecnologías disponibles y el manejo cotidiano. O sea, el tipo que está manejando uno de estos modelos intensivos de 2 o 3 cultivos por año y la captura de todos los subproductos posibles, es de una complejidad bastante parecida a lo que es manejar una fábrica sofisticada, porque tiene un mix de producción que es muy variable
tiene condiciones de sistema abierto, un día llueve, el otro día hace calor, un día la vaca tiene frío, el otro día tiene calor, un día da más leche, otro día más leche, etcétera, etcétera. O sea, la cantidad de temas que tiene que manejar un gestor que está a cargo de eso, aleja a la idea de la simplicidad del manejo agropecuario que dependía del clima, del sol y de la lluvia de 50 años atrás. Entonces, este mundo que es la intensificación de capturar todas las sinergias agropecuarias, me parece que es uno de los caminos que replantea cómo operar para hacer qué y con qué calidad y capacidad de la mano de obra. Fíjense en el caso de la leonesa, tipo que hacen arroz y le ponen pacú adentro, el pacú se come los caracolitos, no hay que tirar herbicida, además defeca, eso fertiliza, cuando levantás el arroz te queda una cama de fertilidad que te da 3 meses de una calidad de pastura C4 muy rápido en crecimiento y de alto contenido carbono, y del otro lado terminás sacando arroz en una punta y terminás los pacúes en piletones por otro lado y tenés un modelo de recirculación donde capturaste todas las sinergias. Lo que antes era en términos económicos externalidades negativas, las convertiste en externalidades positivas en un modelo de economía de scope en lugar de la escala. Esto último he dicho en clave para economistas. Modelo 2, industrialización del grano en origen. Tipo modelo de la peperina. El cordobés te dice, macho, al puerto no voy más. No quiero hacer maíz con todo lo que implica la sofisticación y el riesgo del maíz o de la soja o del sorgo para regalarlo como materia prima y perder en costo de transporte. Yo lo que hago es transformo el grano en origen. Entonces vos le preguntás, ¿dónde lo transformás? Dice, en el campo, pero su concepto de campo es re interesante, porque él no quiere poner la planta en el pueblo. Le dice, no, te tengo problemas ambientales, el consejo deliberante, el parque industrial, todo eso no. En el campo dice, bueno, no tengo energía porque no me llega la línea de media tensión, tengo problemas con los caminos, el wifi no camina siempre, etcétera, etcétera. Lo voy a poner en el cruce de ruta. O sea, ¿dónde? En la punta del campo o donde cruza la ruta o en la afuera del pueblo. Entonces, uno va por el interior y encuentra estos modelos de transformación del grano en alimento balanceado, en biocombustible o en aceite. Y esa transformación da lugar después a pellet, burlanda, aceite crudo, glicerol, alcohol y otros. Un pedazo va para energía y otro pedazo va para alimentar feedlot, pollos, ahora cerdos, en el futuro aunque piscicultura. Entonces, ese jugador es un jugador que era o es de origen maicero o sojero. Después se volvió feedlotero. Y además le metió una transformación del grano, con lo cual tiene que saber de habilidades industriales. Y además tiene que hacer la logística de todos los granos y la circulación de todos los materiales. Y además, como tiene que vivir más o menos tranquilo, tiene que tener bien en claro cómo financia y cómo es todo este modelo y cómo es el flujo de caja y el flujo de pago, de ingreso a caja y el flujo de pago. O sea, lo que era un chacarero de la década del 80, 90, se ha convertido en un empresario pyme. De esos hay en el país un número en el entorno de los 350 a 500, de acuerdo a cómo uno se lo pueda medir. Y es lo que le está cambiando la cara a los pueblos del interior y es lo que le está cambiando la localización o el mapa de localización, no, está mal expresado, le está cambiando la cara a la ruralidad. A mí
Me decían los del censo, los que habían hecho el censo previo. Mirá, vos tenés el campo, el pueblo y el cementerio. El cementerio no hay que censarlo, por razones obvias. El pueblo lo hace el censo de población y el campo vos vas tranquera por tranquera. Ahora, en el último censo, caminando 206 millones de hectáreas con 3.500 censistas, descubrimos que el cementerio no se movió porque los que están adentro no tienen ganas de moverse. El pueblo se expandió en la periferia porque pusieron los countries. Ciudad de 20.000 habitantes está llena de country alrededor, más la población hortícola. El campo se quedó donde está y apareció entre el campo y el pueblo, cerca a la ruta, los galpones. ¿Qué son? Plantas de almacenaje de grano, plantas de molienda, centros de servicio, venta de máquina agrícola, galpones de pollo, un que otro feedlot, que hay que tener muy en claro de qué lado sopla el viento, para que no tenga problema el pueblo, la ciudad, lo mismo que los gallineros, etcétera, etcétera, que reconfiguraron lo que es el espacio del desarrollo local. Eso se llama industrialización del grano en origen. Yo le invito a que vayan a 9 de julio, a Rafaela, a Belleville, a Monterey, a Oncativo, y van a ver cómo eso cambió de manera imperceptible, y no hablo del sur de Rosario porque es una joya de ejemplo de este tipo, lo que podríamos llamar la nueva ruralidad de la Argentina. Después está el mundo, y voy a ir rápido porque se me va el tiempo, después está el mundo de la energía, ¿no? Que este es un negocio ya más sofisticado donde le encontró la vuelta a la pata de la energía renovable. Y acá hay dos mundos. El mundo del biodiesel, donde la tasa de molienda o de elementos que salen de la molienda del crushing de la soja, implica que le quede 16, 14, 18, depende de qué modelo técnico use, de aceite. O sea, es un subproducto que es más un problema que una solución. Eso generalmente en la primera vuelta, en los 80, en plantas chicas se tiraba con problemas ambientales, en las plantas grandes se exportaba como aceite crudo, un par de cooperativas refinaron y establecieron el circuito a consumo, pero en general cuando esto tomó vuelo, empezó a aparecer la industria masiva del aceite crudo de soja. Y tras cartón, alguien dijo, che, ¿y si ponemos plantas que transesterifican el aceite, lo filtran, le hacen 2 procesos más y lo mezclamos con el biocombustible? Tiene menos azufre, menos contaminante y mayor octanaje. Ergo, había nacido la industria de los biocombustibles. En la mitad, en el proceso, se genera un subproducto que se llama glicerol, más vapor. El glicerol es la materia prima de la glicerina. Y la glicerina es la materia prima, entre otras cosas, de las pastas dentales y de varias otras aplicaciones de corte farmacéutico o medicinal. De ahí viene el desarrollo de unas 6 a 8 grandes empresas de producción de glicerina asociadas a la manufacturación de un subproducto del biodiesel, que es la manufacturación de un subproducto del pele de soja, que es una manufacturación del poroto de soja. O sea, bioeconomía o economía circular, recirculando la energía al palo en 180 días aproximadamente, no más de eso. El bioetanol, exactamente el mismo modelo, lo que pasa que viene más lento. ¿Por qué? Porque recién en los últimos 5 años usted tiene una sobreproducción de maíz. Y entonces, en función de la sobreproducción de maíz, hace cracking del maíz y le sale 2 cosas. Alcohol por un lado, con agua, vinaza, que es un residuo,
que tiene mucho desecho y alto contenido de alcohol, y una polenta que se llama burla. La polenta se puede usar húmeda durante 40 a 45 días para hacer alimento balanceado y proteicamente es mucho mejor que el pele de soja, o bien secarla y exportarla como el pele de soja. Eso se llama mercado de la burla. La gran diferencia de este tipo de negocio es que cuando usted hace cracking del maíz, en cambio de darle el alimento balanceado, molido como maíz al animal, se lo está dando purificado y le saca de cada 100 kilos de maíz algo así como 42 litros de etanol. 42 litros de etanol con agua se convierten en 38 a 39 litros de etanol calidad calidad petrolera, con un octanaje de 120 octanos que se mezcla con una nafta premium que tiene 92, sin los contaminantes MBTE cancerígenos que usa la nafta premium. Conclusión, Argentina tiene hoy algo así como el 10% de la oferta de energía proveniente del sector agropecuario. Ese mundo no sabemos si es agropecuario, pecuario, agrario, industrial. Esas plantas están cerca de las fuentes de origen porque la biomasa viaja mal y le están cambiando el panorama de respuesta a la pregunta de a qué se dedica el productor agropecuario del futuro. Después está la agroindustria tradicional, que no voy a perder tiempo porque las fotos ya lo indican, absolutamente todo. En este sentido, digo, la agroindustria tradicional lo que hace es el modelo convencional. ¿Entiendes? Va para la exportación o se manufactura a nivel interno y va hacia el mundo de los supermercados, los brokers, las grandes empresas, Arcor, etcétera. Eso va de suyo, que forma parte de la bioeconomía. Y el último punto que quiero hacer es que el modelo quimosina, para poner un pequeño ejemplo de qué se trata. Y acá están como los tres grandes ejemplos. Para hacer un queso usted necesita un fermento que sale del cuajo, del rumen, de un animal joven, una vez que usted lo faenó, y eso daba lugar a toda la industria de la quimosina natural, que es altamente variable, y en base a eso la civilización desarrolló toda una línea de producción de un producto llamado el queso. Así de sencillo. La década del 70 marcó el inicio de la farmoquímica y hubo un par de empresas italianas que lograron sintetizar químicamente la quimiosina. O sea, en cambio de un producto natural muy variable, usted consiguió un producto industrial muy estable. Pero mucho más caro. Mucho más concentrado en la oferta. Y eso trajo muchos problemas. Un par de décadas atrás, alguien descubrió que una planta llamada cártamo tenía quimosina. Y unos señores que merecen muchísimo respeto biotecnológicamente hablando, y ustedes lo tienen más o menos de donde están situados a no más de 3 kilómetros en el radio de la redonda, encontraron que se podía hacer alguna modificación genética a esa planta de cártamo para que sobreproduzca quimiosina. Explicado esto de una manera irreverente e inexacta a manos de un economista, pero para pasar el concepto. Eso dio lugar a que hace 2 años, con unas 25 hectáreas de quimiosina de cártamo, sembrada no por el fruto que es una oleaginosa, sino por la sobreexpresión de quimiosina,
se levanta ese producto, se pone en un reactor, se filtra, se hace un proceso de extracción sofisticado y sale una quimiosina. ¿Quién es la fábrica? La planta. O sea, con esto quiero decir que hay otra avenida que es las biofábricas, donde los seres vivos modificados son los encargados de hacer la transformación. Sobre la derecha está el caso de la ternera pampa. La ternera pampa sobreexpresa la producción en la leche que da de la hormona de crecimiento para uso humano, para eliminar los problemas de enanismo. El ente productor es la propia vaca modificada a través de la sobreexpresión en su leche de esa nueva, ese medicamento que antes venía del mundo de la química a través de monoclonales, ahora usted lo saca del mundo de lo biológico. Sí, está fumado el profe este, le dio el Alzheimer de los años. Bueno, este es el mundo, o un pedazo del mundo sorprendente de la bioeconomía, donde el bien de capital, así como habíamos hablado de las enzimas que transforman los aceites en biocombustible, acá te transforman esos entes vivos, te transforman materia prima o biomasa en determinados subproductos que tienen fuerte impacto en términos químicos o en términos de lo que podríamos llamar la nueva medicina. Muy bien, ese es el mundo. Hablé exactamente casi una hora, me quedan 5 minutos más y nos vamos a preparar el mate. ¿Me escuchan? Sí, Roberto. Fantástico. Bueno, preparándose para el futuro. Con alguna gente decíamos la vez pasada, qué bronca, ¿no? Volver a tener 25 años. O sea, esto es para gente que tiene menos de 30, entiende de todos los vericuetos de las redes sociales, maneja los celulares mucho mejor que nosotros, los que tenemos más de 25, y generalmente usan arito, no respetan los horarios, andan siempre con mochila, pero son el futuro. Entonces, a ese futuro, cuando uno lo mira del mundo de los negocios, y ahora sí lo pienso desde la academia, de docencia, de qué preparar, de qué enseñar, de cómo enseñar, y de cuánto creerle a la enseñanza canónica, porque acá entra lo disruptivo. Primero, si ustedes van a mirar, esto va para los pibes, para los alumnos, si esto usted lo quiere mirar desde el punto de vista de los negocios, y está en agro o en algo relacionado con el agro, la primera pregunta es ¿dónde quiere ubicarse en la red? ¿Quiere ser subcontratista? ¿Quiere trabajar en servicios agropecuarios? ¿Quiere jugar al riesgo de la producción? ¿Quiere estar en almacenamiento? Dígame dónde quiere estar en la red. Y acuérdese que para estar en el sector agropecuario no es necesario tener tierras, es necesario tener conocimientos y en todo caso habilidades distintivas de aprendizaje para readaptarse constantemente a la red. Entonces, esa idea de que son del palo los que tienen tierra, yo la cambiaría de son de la red los que tienen inteligencia. Segunda cosa, ¿dónde crear y agregar valor? Tercera cosa, voy pasando rápido, ¿cómo invertir el tiempo? Mi papá y mis abuelos nacieron y casi murieron en el campo. Y vieron siempre la producción agropecuaria desde arriba del tractor, de arriba del caballo o sentado en el banquito de tambero.
Y con el paso del tiempo hemos aprendido de que son tan relevantes las horas de campo como las horas de escritorio, para ver el mapa, para decidir la estrategia, para maximizar esfuerzos y aplicarlo donde es necesario. Cuarta cosa. Entre la filmina inicial 2 y la 3 hay un cambio de paradigma. Y entre la generación de los que hoy tienen en el sector agropecuario, entre 60 y 80, que hicieron la siembra directa 30 años atrás, o tomaron el fin del desarrollo de esa ola, y la nueva, hay una transición generacional. Entre paréntesis, me olvidé de una palabra que es clave: drones. Porque eso es el nuevo modelo, o simboliza la transición generacional entre el viejo modelo metalmecánico y el nuevo modelo biológico TIC, asociado a la agricultura de precisión, a la ganadería de precisión. Y las transiciones generacionales forman parte del proceso y pueden abortar el mejor modelo de acumulación por inconducencias en esa transición. Entonces, eso implica que tiene que haber un equilibrio y forma parte del aprendizaje entre el respeto y el aprendizaje. Y allí aparece un quinto punto, que es qué estudiar y dónde estudiar. No tengo la respuesta, pero lo que me da la sensación es que los modelos canónicos son demasiado rígidos y los modelos adicionales de curso, de visitas a campo, de estudios de casos, etcétera, etcétera, son, repito, complementariamente muy interesantes para entender este nuevo proceso. Es más una necesidad de repensar el tema constantemente frente a desafíos que van variando, casi diría bi o trianualmente, y que la rigidez de los parámetros académicos de grado o de posgrado no siempre empatan. Lo que sí, no hay que dejar de aprender, porque la velocidad de cambio es notable. Y después viene el otro punto: ¿cómo generar conocimiento? La verdad que lo biológico cambia y obliga a repensar la currícula. Y ahí, déjenme ser totalmente franco, la verdad, yo hace 30 años que doy clase. Ya me despido de la clase, esta, no de la docencia, porque me divierte. Y entiendo el peso de la inercia, porque los profesores titulares son profesores titulares y son desafiados por pibes que vienen de la One Association o de la University con títulos de posgrado y conocimiento disruptivo. Entonces, esa convivencia es básica, poder encontrarle un modelo de funcionamiento adentro de la institución académica para tomar lo mejor de los dos. Ahí viene el punto de entre el respeto y el aprendizaje. La otra cosa es que la ampliación de temas sobre lo que decide el productor agropecuario. Y eso en las filminas previas quedó muy claro. La red de abastecimiento que tiene de conocimientos el sector agropecuario no solo aprende de la universidad, aprende de los centros de servicio, de los vendedores de drones, de los compradores de hacienda, de Dios y María Santísima. Hay una red infernal que incluye al mundo universitario, pero donde muchas veces el mundo universitario no es el eje, aunque es el ámbito de la reflexión, y eso sí es importante, y de
el tiempo necesario para decantar el conocimiento. No hay mejor cosa que hacer consultoría, caminar el mundo de los negocios y de vez cuatrimestre de por medio dar clases. Porque cuando tenés que poner en blanco sobre negro 10 conceptos en 40 minutos, es porque decantó el conocimiento y eso solamente se puede después de un periodo de caminar, rumiar, ir para adelante, avanzar, retroceder y poder verbalizarlo. Ese ámbito indiscutiblemente lo da la universidad. El ámbito de la observación de lo que pasa lo da el campo en el sentido amplio. Pero me parece que la ida y vuelta entre ambas cosas, y ahí viene el rol de la universidad, es muy importante. Y la idea de que la universidad da conocimientos más bien codificados y el mundo de la realidad funciona competitivamente con conocimientos manuales, no codificados, con saberes y aprendizajes. Manos a la obra para una abrumadora tarea, que es cómo enfrentar ese mundo. Para mí, ese mundo se enfrenta con gente que sabe, y la sapiencia está en la calle. ¿Cómo hacer la carrera profesional o el abordaje de este tipo de temas? Para mí es un proyecto paso a paso. Ahí viene lo de los maestros. Y otro maestro, frente a la complejidad, lo logró poner en 8 renglones claritos. Mafalda, no lo hago, a esto es muy quilombado, no lo entiendo. Bueno, está bien, lo quiero hacer, ¿cómo puedo hacerlo? Y si empiezo, en una de esas lo puedo hacer, finalmente lo hice. Gracias, Quino. Muchas gracias. Paro acá, escucho preguntas. ¿Se escuchó? Excelente, Roberto. Muchas gracias, como siempre. Clarísimo, muy pedagógico. Y bueno, se nota tu experiencia en docencia también. Bueno, abrimos el espacio para las preguntas. Hay, bueno, estudiantes, docentes, invitados en general. Así que los que quieran consultar, si les parece, abran el micrófono y la cámara, si pueden. El doctor Elías, ¿qué hace ahí? Ahí está, es uno de los invitados. Ahí tenés el micrófono cerrado, Ángel. Hola, no, bueno, te escucho como siempre, que tengo oportunidad de hacerlo. Siempre se aprende con vos, Roberto. Dejo las preguntas para el resto. Un abrazo. Bueno. Ahí tengo una pregunta acá. No sé si se ve, se escucha. Dale, adelante. Se me vienen muchas cosas. Ha pegado una cachetada, por lo menos en mi caso. Pero tengo algunas consultas, a ver si... ¿Blas? Sí, Blas. Dale. Docente de agrarias también, ¿eh? Soy de la facultad, soy docente de la facultad. La pregunta es, por ahí, si no interpreté mal, vos estás planteando un modelo donde también pone claro más la eficiencia también, ¿no? En términos de los recursos que utilizamos y nos corremos un poco de la mirada tradicional de lo agropecuario, digamos, esa mirada más tradicional que vos planteabas de la producción de grano y la exportación, ¿no? O sea, ese cracking que vos planteás tiene que ver con, bueno, cómo eso reconvertimos en más energía, en más trabajo y demás. Ese modelo que vos planteás, ¿puede generar desarrollo local? ¿Puede garantizar más equidad? ¿Y cómo le puede dar vida al interior de las localidades? Que algo planteaste, pero sobre todo si este desarrollo puede generar mayor equidad en términos sociales, mayor desarrollo en términos sociales también. Y por otro lado, si la bioeconomía en algún punto tensiona al modelo tradicional de producción, donde quizás hoy está en una crisis ambiental. Depende quién mires, quién escuches, existe una crisis ambiental a lo mejor en términos de formato de producción de la agricultura más tradicional, que también es parte de este modelo de la bioeconomía que vos planteás, si no interpreté mal. Dale. Por ahí va. Voy al toque, primero. Tengo un amigo, no sé si está colgado
porque me dijo que quería subirse, que se llama Eduardo Trigo. Eduardo un día dijo una frase, entre muchas cosas interesantes que suele decir, dijo, el tema de la bioeconomía es que la biomasa viaja mal. Y si vos lo pensás un ratito, Blas, la biomasa es cara para transportar. Y eso te obliga a transformarla en origen. Y cuando te obliga a transformarla en origen, te aparecen los desarrollos locales. Mirá, voy a poner un ejemplo. Por ejemplo, Bio 4, que están en Río Cuarto, en las afueras de Río Cuarto. Los tipos tienen una mega planta de crushing de maíz para hacer etanol. Y lo que te dicen es, mirá, nosotros somos productores que nos consorciamos porque el costo del maíz hasta Rosario el flete me saca de circulación. Y entonces te dicen, lo vamos a hacer en origen. Y le sale la burlanda, tibia. Entonces, ¿qué hacen? Como eso tendrías que secarla, porque es muy cara para transportar. ¿Qué hicieron? 250 metros al norte pusieron el feedlot. Y tras cartón te dicen, pero traer el grano del campo es una macana, porque estoy transportando cascarilla y además es irregular. Entonces, si yo descascaro el grano en origen, logro bajar flete. Ergo, el descascarado de grano te lo hace ya en origen. Cuando vos vas a mirar lo que es el complejo, está afuera de Río Cuarto, trabajan unas 180 personas. Eso es desarrollo local. Los directivos de la empresa y varios de los operadores se cruzan constantemente a 2 o 3 facultades de la Universidad de Río Cuarto. Yo no pregunto mucho si tienen convenio de cooperación, pero lo que está claro es que arman una especie de subsistema local de ida y vuelta que le da anclaje a una nueva perspectiva de desarrollo local. Entonces, cierro ese primer comentario. A mí me da la sensación de que hay un amplio espacio para el desarrollo local que yo lo redondearía con la palabra de anclaje para que los pibes no se vayan. Eso no te va a arreglar Florencio Varela. Lo que te va a arreglar es tendencialmente la huida y la fuga. Segundo tema. El tema ambiental. A mí me parece que, primero, toda vez que el hombre interviene en la naturaleza, disrumpe un sistema y genera un costo. ¿Estamos de acuerdo? O sea, no nos vamos a parar en yo no fui. Y lo que yo hago, desde el punto de vista de la bioeconomía, no tiene impacto. Me parece que lo que hay que ser prudente es en comparar cómo a lo largo del tiempo vas adoptando modelos de producción que son más o menos invasivos, más o menos perjudiciales. Entonces, esta lógica de la bioeconomía, de capturar todos los desperdicios, valorizarlos y volverlos a naturaleza en escala humana, me parece que es un avance frente al uso masivo de herbicidas de origen fósil, insecticidas de origen fósil y combustibles de origen fósil. Más te regalo la captura de carbono vía siembra directa. Si lográramos tener un modelo científico, y ahí la universidad es básica y la ciencia básica es clave, que te descule bien cómo es el microbioma, como para que vos mantengas el equilibrio, damos un paso adelante tapando o concluyendo 2 objetivos de una sola vuelta. El objetivo de sustentabilidad y el objetivo de incrementar productividad.
Porque de nada te sirve plantear un modelo de cuidado extremo ambiental si se te cae la productividad y te excluye consumo. ¿Se entendió? Eso es la agricultura 3.0, con cultivo de cobertura, con análisis del bioma, con uso de biocombustibles a lo largo de todo el proceso, con captura de carbono. Más o menos eso es lo que pienso, Blas. Bueno, muchachos. Bueno, no sé si queda alguna otra pregunta. Otro día hacemos otra. Ahí está Luciano. No, bueno, agradecerte nuevamente, la verdad que impecable la exposición. Y eso que no tenés, que le estuviste hablando a la pantalla más de una hora, que no es fácil. Te conozco y sé que sería más atractiva aún todavía la charla si tendrías la interacción en la presencialidad, pero la verdad que impecable. Un placer por mi parte. No quiero dejar lugar a ver si hay alguien que quiere preguntar alguna otra cosa. No estuviste en el Meet, vos no podés mirar los chats, pero bueno, en el chat todos agradecen y dicen que ha sido excelente, tanto alumnos como otros docentes de otras materias, así que nuevamente gracias y dejo abierto para si alguien quiere hacer alguna otra pregunta. Muy bien, cerramos acá, si no hay preguntas. Bueno, Roberto, Un placer. muchas gracias a todos. Nos Seguimos vemos. en contacto. Y Gracias. disculpa por los 10 primeros minutos de interferencias hasta que me mudé a otro lugar de la casa. No pasa nada. Con una Abrazo, asado cuídense. vuelva a la normalidad. Nos vemos.